Buenas, buenas. Aquí está el martes de la edición central de MBD Noticias, como siempre en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Muy bien. ¿Y tú, Martín? ¿Cómo Todo estás? bien, todo bien. Todavía remontando la semana. Aquí estamos. Sí, en el inicio de la semana, pero se pasa rápido. Se pasa rápido y hay mucha información que se acumula. Local, internacional que dialoga con lo local. Y vamos por la agenda nacional primero, porque la jueza Marcela Vargas resolvió cursar el pedido de desafuero del senador nacionalista Gustavo Penadez, presentado por la fiscal Alicia Ghione. La fiscal realizó este pedido para avanzar en la indagatoria por presuntos delitos sexuales que involucran al legislador y que ya cuenta con 8 denunciantes, aunque pueden surgir más. En este marco, el Parlamento se prepara para dar trámite a este pedido que ha hecho la justicia. Si bien desde el herrerismo se mantiene un apoyo cerrado al senador y se defiende su inocencia, el sector está dispuesto a votar a favor del desafuero de uno de sus fundadores. También votarán a favor el Frente Amplio y otros legisladores y legisladoras de la coalición de gobierno que manifestaron su decisión de habilitar el pedido de la justicia. Quedó planteado el tema del día, que se va renovando, que hace tiempo nos acompaña, pero hay mucho más. Repasamos los titulares. El presidente de Brasil propuso crear un nuevo organismo de integración suramericana al abrir el retiro presidencial que se lleva a cabo en Brasilia con la participación de 12 jefes de Estado, incluyendo al presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. El presidente Lacalle Pou fue crítico con su par brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Dijo que quedó sorprendido porque habló de narrativa para hacer referencia a la situación de Venezuela. Se conocieron datos de actividad y desempleo del mes de abril. La tasa de actividad se situó en 63% y la tasa de desempleo en 8,8%. Los detalles en la columna de análisis económico con Germán de Agosto. La Coordinadora Regional Norte de ACE fue denunciada por múltiples irregularidades en el departamento de Artigas. Se la acusa de asignarle puestos de trabajo a militantes de la agrupación Artigas Adelante, de la diputada nacionalista Valentina Dos Santos y el intendente Pablo Caram. El diputado cabildante Martín Sodano presentó una denuncia por hechos de apariencia delictiva cometidos en ACE por parte de exintegrantes de la Comisión de Apoyo del Hospital Maciel y de la Comisión Pro Remodelación de ese centro hospitalario. El presidente de Fuesis lamentó el homicidio de un trabajador en una sucursal del supermercado Tata y aseguró que el sindicato viene pidiendo hace tiempo reforzar la seguridad en estos locales. El Tribunal de Apelaciones desestimó un recurso presentado por la defensa de Paola Fiege, esposa del sindicalista y empresario argentino Marcelo Balcedo, y ratificó su extradición por lavado de activos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en la cumbre de Brasilia que Sudamérica debe jugar un papel unido y aseguró que la región tiene varias de las soluciones más importantes a la crisis integral que vive la humanidad. Mientras Lacalle Pou y el presidente chileno Gabriel Boric cuestionaron la visión de Lula sobre Venezuela, el presidente argentino Alberto Fernández se reunió con su par caribeño Nicolás Maduro. Un saludo especial a quienes nos están escuchando a través de Uniradio, la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Hay muchas actividades, como se sabe, Natalia, en el marco de los casi 50 años que se van a cumplir en realidad como cifra redonda dentro de bien poco del último golpe de Estado, y es tema del móvil que presentamos a continuación en Tren de Adelanto y con Macarena Vico. Adelante, Maca, ¿cómo te va? Todo bien, Martín. Buenas noches para vos y para Natalia. Así es, estamos en el Paraninfo de la Universidad de la República, pero en una actividad que organiza la Junta Departamental, que ha definido este año para realizar muchas actividades en torno justamente a los 50 años del golpe de Estado que se cumplen este año. Van a reflexionar distintos partidos políticos y movimientos sociales sobre el terrorismo de Estado. Es así que van a estar exponiendo el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, como representante del Partido Colorado; por el Partido Nacional, el presidente del directorio, Pablo Iturralde; y por el Frente Amplio, Fernando Pereira. También por los movimientos sociales estará el presidente de PIT-CNT, Marcelo Abdala, y por la Federación de Estudiantes Universitarios, Amira Fagundes. Vamos a venir en minutos con este tema. Y de una actividad literaria en curso nos habla a continuación, también dando su adelanto, Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas noches. Sí, así es, está bajando la cortina en estos momentos. La primer jornada de la Feria Juvenil e Infantil, la 21ª edición aquí en la explanada de la Intendencia, que se va a extender hasta el próximo 11 de junio, de lunes a viernes, funcionando entre las 9 y las 19 horas, y el fin de semana se extiende un poquito más, de 12 a 20 horas. En un ratito venimos un poco con el resumen de esta primera jornada y todas las actividades que va a haber de aquí al próximo 11 de junio.
Retiro presidencial en Brasilia organizado por el presidente de Brasil. Lula da Silva y el presidente Lacalle Pou dijeron cosas y generaron polémica. O que nos reúne hoje em Brasília é o sentimento de urgência de voltar a olhar coletivamente para a nossa região. É a determinação de redefinir uma visão comum e relançar ações concretas para o desenvolvimento sustentável, a paz e o bem-estar das nossas populações. Como se dice en portugués, llega de instituciones. Basta de instituciones. Insisto, presidente, utilicemos los mecanismos que tenemos, las instituciones de las cuales participamos. Es bienvenido el liderazgo de las grandes naciones. Y nos quedamos en tema porque, como de alguna manera se planteó en este adelanto que compartimos, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva propuso crear una nueva institución regional que esté operativa en 120 días. Lo planteó al dar comienzo a este retiro presidencial en Brasilia, del que participan 12 jefes de Estado, entre ellos Luis Lacalle Pou. El encuentro comenzó sobre las 9 de la mañana en Itamaraty, la sede de la Cancillería brasileña, a la que fueron arribando los distintos mandatarios. La única presidenta de América del Sur que no asistió fue Dina Boluarte de Perú, siendo representada por el primer ministro Luis Otarola. En su discurso de apertura, Lula afirmó que lo que impulsó la reunión es el sentimiento de urgencia. La integración suramericana es esencial para el fortalecimiento y la unidad de América Latina y el Caribe. Una América del Sur fuerte, confiable y políticamente organizada amplía las posibilidades de afirmar, en el plano internacional, la verdadera identidad latinoamericana y caribeña, destacó Lula. En este sentido, dijo que para concretar este nuevo organismo es necesario crear un grupo de alto nivel formado por representantes de los presidentes que en un plazo de 120 días ponga sobre la mesa una nueva hoja de ruta para la integración suramericana. De esta manera se consolida la idea de una nueva estructura y no el relanzamiento de la UNASUR como se planteó en un principio, ante las críticas de gobiernos como el de Uruguay y Ecuador, que veían en ese bloque un sesgo ideológico por haber sido creado durante la primera ola de gobiernos progresistas. Si bien hasta ahora no trascendieron otros detalles, previo al encuentro todos los mandatarios dijeron compartir la necesidad de actuar como bloque más allá de los signos políticos de los gobiernos. Y en su intervención, Lacalle Pou señaló que la región está llena de instituciones. Y dijo que se pueden utilizar los mecanismos que ya existen. Cuando nosotros nos tocó asumir el gobierno, nos retiramos de la UNASUR. Enseguida nos llegó la invitación a Prosur y dijimos que no. Por algo que se decía acá por varios presidentes, sobre todo el presidente Abdo, porque si no terminamos siendo clubes ideológicos y tienen vida o continuidad en tanto y cuanto machemos las ideologías. Presidente, yo vine a su asunción con dos expresidentes de mi país, que tenemos ideologías distintas, pero eso para nosotros es una señal importante. Los procesos que empiezan se continúan. Y bastaría con decir que acá ya no hay gente que está de acuerdo en la UNASUR. Yo levanto la mano. Entonces, insisto, presidente, utilicemos los mecanismos que tenemos, las instituciones de las cuales participamos. Es bienvenido el liderazgo de las grandes naciones. Y Lacalle Pou también fue crítico con su par brasileño por lo que antes había dicho con respecto a Venezuela. Sí, dijo que se quedó sorprendido porque se habló de narrativa para hacer referencia a la situación del país caribeño. Hay una declaración que se está negociando en estos momentos, que yo tengo el borrador acá. Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela. Es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene y ayudemos.
¿Qué tal? Buenas noches. Ahí teníamos al presidente Lacalle, bueno, dando su punto de vista en lo que fue esta cumbre informal hoy, que ha dejado muchísimas cosas que seguramente van a seguir trascendiendo en los próximos días. Y también vamos a hablar de lo que ha dejado esta reunión que mantuvo Lula con Maduro y la apreciación que hace el presidente brasileño de la situación con Venezuela. Pero vayamos al comienzo. Lula volvió a insistir al comienzo de la cumbre en la necesidad de una integración inmediata ya, para lo cual habrá 120 días de preparación de un grupo que estará encargado justamente de señalar una hoja de ruta. Lula hizo un repaso también por todos los intentos que han existido de integración en el continente y que han fracasado. Otra voz que se escuchó fue la del presidente colombiano Gustavo Petro, que dijo que la región tiene muchas de las soluciones que hoy la humanidad necesita. El presidente brasileño Lula da Silva inauguró este martes la cumbre sudamericana con un llamamiento a retomar la integración regional mediante un foro que esté más allá de las ideologías y comience a funcionar de inmediato, proponiendo crear un grupo de alto nivel formado por representantes de los presidentes que preparen un plazo de 120 días una nueva hoja de ruta para la integración de Sudamérica. Lula hizo un largo repaso de los diversos intentos de Sudamérica por alcanzar una verdadera integración, frustrados desde la década del 60, y aseguró que la región ya no puede esperar para superar en condiciones de unidad los abismos sociales que persisten desde el colonialismo, y propuso 10 primeros puntos para la discusión en una suerte de decálogo para esa nueva integración que propone. O que nos reúne hoje em Brasília é o sentimento de urgência de voltar a olhar coletivamente para a nossa região. É a determinação de redefinir uma visão comum e relançar ações concretas para o desenvolvimento sustentável, a paz e o bem-estar das nossas populações. No Brasil, a integração é resultado da redemocratização. A Constituição de 1998 estipula em seu parágrafo 4, inciso único, o seguinte: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica e política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que Sudamérica debe jugar un papel unido y aseguró que la región tiene varias de las soluciones más importantes a la crisis integral que vive la humanidad, asegurando que América Latina tiene que jugar un papel unido, tener una voz unificada, porque tiene una gran potencialidad. Digamos, el panorama mundial es crítico. Indudablemente América Latina tiene que jugar un papel unido, una voz unificada, porque tiene una gran potencialidad. Tiene en sus manos, en su propio territorio, varias de las soluciones más importantes a la crisis integral que hoy vive la humanidad. Y entonces esta reunión obviamente tiene que ver con clarificar ese papel, debatirlo, tratar de llegar a consensos, buscar una voz unificada de América Latina en el mundo. Pero ustedes están buscando un nuevo bloque cuando, de todas maneras, América del Sur está unida. Este nuevo bloque para pelear comercialmente con el mundo, ¿cómo sería? En discursos está unida, pero no en proyectos concretos. Y no se trata de pelear con el mundo, se trata de superar problemas del mundo. Y en esta cumbre están presentes todos los presidentes sudamericanos, excepto Dina Boluarte, que estuvo representada por su primer ministro Alberto Olarte. Por otra parte, y hablando de Albertos, el presidente argentino Alberto Fernández se reunió hoy en forma bilateral con Nicolás Maduro, en un contexto donde el episodio Maduro generó muchas críticas. Escuchábamos al presidente Lacalle y también el presidente chileno, Gabriel Boric, quien ha marcado sus diferencias con el gobierno venezolano, dijo que no se debe barrer bajo la alfombra con la situación de los derechos humanos en Venezuela. No obstante, abogó porque, bueno, se levanten las sanciones de parte de las potencias, porque dijo que le hacen mucho mal a los países y que es muy difícil que de esa manera Venezuela pueda salir adelante. Durante el encuentro en el que también participaron el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y los cancilleres Santiago Cafiero e Iván Gil Pinto, Fernández le solicitó a Maduro que Venezuela vuelva a estar representada en foros y mecanismos internacionales, remarcando principalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según informó el gobierno argentino, durante la reunión bilateral se destacó el trabajo que ha realizado Argentina con respecto al apoyo al diálogo entre los propios venezolanos para la búsqueda de una salida política que en el marco de sus mecanismos institucionales garantice la plena vigencia de la democracia y el respeto de los derechos humanos.
Por su parte, el presidente chileno Gabriel Boric se refirió explícitamente a su posición con respecto a la presencia de Maduro y no dudó en manifestarle sus cuestionamientos sobre la crisis de derechos humanos que existe en su país, afirmando que planteó en el debate de presidentes que es necesario hacerse cargo, ya que para muchos mandatarios es la primera oportunidad que tienen de compartir en un mismo espacio con el presidente venezolano. Sin embargo, aclaró que esto no puede significar meter bajo la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que son de principios e importantes, y donde manifestó respetuosamente que tenía una discrepancia con el presidente Lula, que dijo que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa y no lo es, dijo Boric, es una realidad y seria. Finalmente, el presidente chileno hizo un llamado sobre la crisis de Venezuela, manifestando que las sanciones dañan a los pueblos e hizo un llamado a Estados Unidos y las comunidades europeas para levantar las sanciones para que el pueblo venezolano pueda salir adelante. Seguimos en tema. El politólogo Carlos Luján, experto en relaciones internacionales, dijo que la posición de Uruguay en esta reunión en Brasilia es un desafío con poca posibilidad de movimiento. Claro, porque dijo, profundizando en esa idea, que cuando en 2020, ni bien había asumido, el gobierno decidió que Uruguay se fuera de la UNASUR, adoptó un criterio que ahora no puede cambiar. La señal de no sumarse a la UNASUR, que es una convergencia en términos políticos, como tú dices, va en la dirección también de una mirada más aperturista y menos integracionista hacia la región. Bueno, eso nos puede generar diferencias con Brasil, que no es menor, diferencias con Argentina, una Argentina a su vez con una incertidumbre enorme sobre cuál es el futuro. El investigador entiende que la situación de la región en términos de alianzas ideológicas ha virado a una pérdida de peso de los aliados del presidente Lacalle Pou. Los aliados en términos de afinidades ideológicas en la región del Uruguay están en un muy mal momento. La situación, la muerte cruzada en Ecuador o la situación en Perú, o incluso, conversábamos antes contigo, el tema de Paraguay, donde podríamos sentir que hay en términos de miradas del mundo cosas muy similares, pero Uruguay hace punta en términos de un tratado de libre comercio con China y Paraguay reconoce a Taiwán. O sea, nada más lejano que Uruguay y Paraguay en esa dimensión, estando muy cerca en muchas otras. Cambiamos de tema y volvemos sobre el asunto de la portada de hoy, porque la jueza penal Marcela Vargas resolvió darle trámite al pedido de desafuero del senador nacionalista Gustavo Penades, presentado por la fiscal Alicia Ghione. En línea con el artículo 114 de la Constitución, la magistrada elevó un testimonio de las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia a efectos de darle trámite y que se remita al Parlamento. Según informó el Poder Judicial, la jueza decidió dar trámite al pedido de desafuero sin convocar a la audiencia prevista en el Código General del Proceso. Esta decisión se adoptó en atención a las consecuencias mediáticas que podría tener esa instancia y considerando que el Instituto de los Fueros pertenece a la Cámara y no al legislador individualmente considerado. Recordamos que la fiscal Ghione realizó el pedido de desafuero para avanzar en la indagatoria por presuntos delitos sexuales contra menores de edad. La investigación realizada por el Ministerio Público ya cuenta con 8 denunciantes, aunque pueden surgir otros más. Seguimos en tema porque el constitucionalista Rubén Correa Freitas habló de algunas de las situaciones derivadas de esto que planteamos y dijo que el Poder Legislativo tiene total independencia para decidir sobre el pedido de desafuero hecho contra Penades. Dijo que el Senado debe resolver el pedido de la justicia, ya que el legislador ocupa una banca en la Cámara Alta desde marzo de 2020. El senador Penades no es un suplente que está por una semana o por 15 días, sino que es alguien que está ocupando la banca de los últimos 3 años, desde el 2020 hasta la fecha. En consecuencia, es a la Cámara de Senadores a quien le corresponde, a quien le compete resolver sobre este pedido de la justicia del desafuero del legislador. La Cámara de Senadores, como la Cámara de Representantes, tiene la más absoluta libertad para analizar los fundamentos por los cuales se solicita el desafuero.
En este sentido, hay un precedente muy importante que siempre la Cámara de Senadores lo ha seguido, que es del año 1858, es decir, hace 165 años que la Cámara de Senadores ha resuelto que la Cámara es absolutamente independiente de lo que diga la justicia. La Cámara de Senadores tiene la potestad, tiene la facultad para analizar, para estudiar e incluso para investigar si son ciertos los hechos que se le imputan al senador. Y según averiguó MBD Noticias de fuentes del herrerismo, el sector votará el desafuero del senador Penades para que la justicia pueda completar las investigaciones. En cambio, desde dicha agrupación nacionalista, descartaron la posibilidad de que el senador renuncie al partido. También aseguraron que se confía en la versión de inocencia dada por el legislador y se espera que sea absuelto y pueda retomar sus tareas en el Parlamento. En Montevideo, el herrerismo está representado por la lista 71, de cuya fundación Penades participó en 1992 como forma de respaldar al entonces presidente de la República, Luis Alberto Lacalle Herrera. Por su parte, el senador Jorge Gandini aseguró que votará el pedido de desafuero de su colega nacionalista. El líder de Por la Patria aseguró en entrevista con MBD Noticias que los fueros están para proteger a las y los legisladores, pero que eso no incluye los hechos imputados a Penades. Y el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, dijo que su sector va a analizar y evaluar qué posición tomar frente al pedido de desafuero de Penades. Lo que plantean desde Cabildo Abierto es que quieren tener todos los elementos que acrediten que se trata de una persecución penal y no política. Seguramente el pedido de desafuero va a pasar por la Comisión de Constitución y Legislación que yo integro y y tendremos que estudiar si cumple con los requisitos que debe cumplir un pedido de desafuero. Como usted sabe, los fueros son concedidos a los legisladores en beneficio de la independencia del cuerpo, cosa que no se disfrace una persecución política de persecución penal. Vamos a analizar el pedido de desafuero. El pedido de desafuero, a mi juicio, tiene que estar acompañado de documentación que nos acredite que existe una persecución penal que no tiene motivaciones políticas, porque nuestro pronunciamiento es un pronunciamiento dirigido a levantar los fueros que han sido concedidos al legislador a efectos de asegurar la independencia del cuerpo. Y lo que debe descartarse es cualquier interferencia política en la persecución penal que se incoa. Seguramente vamos a reunirnos en la interna del partido a efectos de tomar resolución sobre un tema que obviamente que es muy delicado. Desde el Frente Amplio se informó que se votará a favor de este pedido de desafuero sobre Penades. Destacan que es un tema sensible para la población, por lo que se debe tratar con responsabilidad y respeto a la justicia. Entiendo que todos los partidos políticos lo van a hacer, particularmente el Frente Amplio va a votar para que esto sea así y espero que tenga un rápido tratamiento parlamentario por la naturaleza de la situación en la que todos conocemos y a lo que, insisto, tiene que haber y deberá haber necesariamente un dictamen judicial al respecto. Nosotros tenemos que proceder en esto con mucha prudencia. ¿Por qué? Porque, entiendo que para estar uno a la altura de la investidura que ocupa, debe actuar con responsabilidad. Y actuar por responsabilidad es efectivamente actuar con sobriedad, dar el voto en este caso y respaldar el tratamiento en el sistema judicial y que éste trabaje con todas las garantías que tiene que trabajar. Creo que en este caso nosotros como oposición hemos tenido la seriedad, la responsabilidad y la delicadeza necesaria en un tema que no solamente compete a este ámbito. ¿Cómo afecta esto al Parlamento? Yo creo que siempre que hay bajas de cualquier tipo, afecta al ámbito parlamentario, pero no quiero adelantar porque en realidad respetamos el trabajo de la justicia, no podemos nosotros justamente como legisladores colocarnos en una postura de interponernos en esa actuación judicial.
Otro asunto, la coordinadora de la Regional Norte de ACE fue denunciada por múltiples irregularidades en el departamento de Artigas. Entre otras cosas, se le acusa de otorgarle puestos de trabajo a militantes de la agrupación local de la diputada Valentina Dos Santos y el intendente Pablo Caram, y también de obligar a trabajar a una doctora, a una médica, para esa agrupación política. Según informó el periodista Eduardo Preve en la radio M24, Carla Rodríguez de Almeida, coordinadora de la Regional Norte, fue denunciada ante ACE. La acción fue presentada por la directora administrativa de la Red de Atención Primaria de Artigas, Daniela Márquez. Por un lado, en su denuncia Márquez aseguró que el año pasado Rodríguez de Almeida pretendió obligarla a recoger adhesiones para la agrupación blanca Artigas Adelante de la diputada Dos Santos y el intendente Caram en pleno horario laboral, como se acreditaría en el siguiente audio de WhatsApp que la coordinadora le mandó a la denunciante. Dani, deja lo que estás haciendo y mandame esos consentimientos que los necesitamos ya, no tenemos más tiempo. Dedícate a eso y mandame los consentimientos. Además, Márquez también denunció que la coordinadora le ordenó cancelar un llamado para auxiliares de enfermería en las localidades de Tomás Gómez Soro y Baltasar Brum con la intención de que dichos puestos de trabajo fueran asignados a militantes nacionalistas. La denunciante dijo incluso que Rodríguez de Almeida llegó a advertirle que si no bajaba el llamado, la diputada Dos Santos se encargaría de que fuera removida. El informe periodístico también dice que hubo al menos una contratación pedida por la diputada Dos Santos. Acota que existieron diversos casos de persecución laboral, establece que Rodríguez de Almeida dejó de cumplir con horas de atención médica para militar políticamente y que se llegaron a asignar horas extras del personal local de ACE para cumplir con gestiones ordenadas por la diputada Dos Santos. Además, la coordinadora Rodríguez de Almeida también es acusada de presunto pago de horas no trabajadas a personal médico de ACE especializado en pediatría. Se afirma que 2 pediatras cobraron por 38 horas, pero trabajaron 24, dejando a niñas y niños en lista de espera. Y el diputado cabildante Martín Sodano presentó una denuncia por hechos de apariencia delictiva, en este caso cometidos en ACE por parte de exintegrantes de la Comisión de Apoyo del Hospital Maciel y de la Comisión Pro Remodelación de ese centro asistencial. El reclamo comprende irregularidades en los manejos de dineros públicos y montos recaudados a beneficio de la institución. En octubre del año 2021 nos llegó de forma anónima una denuncia al despacho, que eran fotos de unas auditorías que marcaban que había de forma ilegítima o que se presumía que podría haber un delito de cómo se estaban manejando ciertos fondos. En base a pedido de informe y estudio que fuimos investigando desde el entonces hasta ahora, hace cuestión de un mes, nos llegó en versión original esa misma foto que nos habían mostrado, que bueno, que se contrastaba esas presunciones y bueno, con el deber que tenemos nosotros como funcionarios públicos cuando nos llega algo que es un presunto delito lo tenemos que denunciar. Y acá lo que hay es un tema de fondos, que mismo lo dice una de las auditorías internas contratadas, que hubieron jineteo de fondos y otras actividades ilícitas. Yo estoy denunciando 2 años puntuales, que es 2013 y 2016, y le estamos solicitando a Fiscalía que a los estudios privados a los cuales se contrataron para hacer las auditorías, que puedan acceder a esas auditorías que yo no llegué, que equivalen al resto de los años. Actividad por los 50 años del golpe de Estado en la universidad. Allí en el Paraninfo está Macarena Vico, representantes de distintos partidos políticos, de la academia, de sindicatos. Adelante, Macarena. Porque muchas veces no miramos el contexto histórico para entender. Sí, Natalia, así es. Estamos en esta actividad organizada por la Junta Departamental y que está teniendo lugar en el Paraninfo. Como podrán ver en imágenes, representantes de los partidos políticos. Bueno, está haciendo uso de la palabra el expresidente Julio María Sanguinetti, está también Fernando Pereira, representante del Frente Amplio, también Pablo Iturralde por el Partido Nacional, por el PIT-CNT está Marcela Audala y Amira Fagundes de la Federación Universitaria de Estudiantes. Esto es partidos políticos y movimientos sociales reflexionando sobre el terrorismo de Estado. Vamos a dar paso para que puedan escuchar la palabra del secretario general del Partido Colorado. A una sociedad digital. Y digo esto porque estos pasajes son fundamentales y están muchas veces en las bases de los desasosiegos, de esos climas psicológicos que llevan a los pueblos a la búsqueda de soluciones extremas, que luego, en manos de los demagogos que tienen explicaciones simples para problemas complejos, o de utopías que terminan
muchas veces en dogmatismos, normalmente las utopías terminan en dogmatismos, nos conducen a estas situaciones. Entonces, estamos en un tiempo de turbulencia, lo había en Europa, lo había en el mundo. Y lo había de un modo muy fuerte, había una irrupción juvenil, incluso muy fuerte. Es el tiempo, son los años del hipismo, son los años de la crisis de Vietnam en los Estados Unidos, que se traslada a los hábitos de comportamiento, la liberación sexual, la píldora anticonceptiva, más revolucionaria de lo que suele mencionarse. En fin, y en Europa también un clima de turbulencia que nos llega a nosotros. En Latinoamérica también había otra situación, y es que nos llegó a todos. Por eso pongo el panorama general. Nos llegó a todos. A los países que ya tenían una tradición o una reiteración histórica de golpe de Estado y a los que no los habíamos sufrido. Argentina desde el año 30 vivía golpe tras golpe. Incluso el del 43, que genera la irrupción de un movimiento como el peronista, por ejemplo, o un sobreviviente, que nace de un movimiento adentro, de un golpe de Estado, con un general. Y luego gobiernos como el de Ilia, como el de Frondizi, que no terminan. Es decir, en la Argentina no era extraño que esto llegara a ocurrir. Bien, escuchábamos entonces al expresidente Julio María Sanguinetti en esta actividad organizada por la Junta Departamental allí en el Paraninfo de la Universidad por los 50 años del golpe de Estado. Claro, volveremos a ese móvil en instantes. Y ahora pasamos a la agenda del Poder Legislativo, Natalia. Sí, porque la Comisión de Ambiente del Senado votó el proyecto de ley para crear el delito ambiental como figura de delito en el Código Penal. Contó con apoyo de todas las personas presentes, o sea, de todos los partidos en la comisión, y se espera que el martes que viene sea tratado en el plenario de la Cámara. Es un antes y un después, porque tiene que ver con la incorporación en el libro del Código Penal de los delitos contra el ambiente. Estamos hablando de biodiversidad, de agua, de suelo, de aire. Hay un antes y un después porque, en definitiva, estamos no solamente cuidando un recurso finito, estamos cuidando la vida sobre el planeta y tenemos que tener claro que cuando arremetemos contra cualquiera de estos aspectos estamos arremetiendo contra la vida. Por lo tanto, era lógico y necesario que se incorporara esto como figura de delito ambiental en el Código Penal. Bueno, las penas van entre 3 meses a 6 u 8 años en este caso, de prisión. El proyecto surge a partir de 2 iniciativas anteriores de distintos partidos y cuenta con el visto bueno y los aportes del Ministerio de Ambiente. Con esto nos ayornamos, ponemos además el tema del ambiente con todo lo que sabemos que está pasando últimamente y la preocupación que genera en la ciudadanía, aspectos como el agua potable o como otros aspectos que tienen que ver con la contaminación ambiental, lo ponemos sobre la mesa de una forma adecuada, lógica y bueno, y no es menor que haya sido con la anuencia de todo el sistema político. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Hoy se conocieron los datos de empleo, desempleo y actividad correspondientes a abril, los datos oficiales, y qué mejor que abordarlos con Germán de Agosto para la primera de las 2 columnas de análisis económico de esta semana. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Todo bien? Parece que en el INE te esperan, ¿no? Y que dicen, bueno, hoy va de Agosto a TV Ciudad, a veces salimos tenemos con la cifra. Datos frescos, hoy es el caso, y lo que tenemos es justamente el informe que nos provee de la información en torno a lo que está pasando con la demanda laboral, con la oferta laboral y con el desequilibrio que emerge cuando la oferta y la demanda se intentan casar, que es justamente lo que conocemos como tasa de desempleo. Así que vamos a comenzar analizando lo que sería el costado de la demanda del mercado de trabajo que tiene que ver con la tasa de empleo. ¿Sí? Esto es la proporción de personas que están ocupadas en relación a la población que está en edad de trabajar, que en Uruguay son las personas de 14 o más años.
¿sí? Lo que tenemos ahí se ve bien. Fíjate, vos el otro día me preguntabas, bueno, ¿no hay cosas estacionales que afecten la información? Sí, efectivamente. Vos en verde estás viendo los datos que publica el INE mensualmente y fíjate, viste que tiene ese ruido, hacen como una suerte de electrocardiograma. Bueno, eso de alguna manera recoge los aspectos más vinculados a factores irregulares y estacionales. Por eso recurrimos a esta técnica donde extraemos esa línea blanca que nos da una pauta mejor o más fina sobre cómo está evolucionando las distintas variables sobre las cuales estamos ocupándonos. ¿Sí? Se pone por encima de lo estacional, digamos. Exacto, nos depura eso, así que tenemos una visión más clara, no afectada por cuestiones que van cambiando dependiendo de la etapa del año en la que estemos transitando. Y acá lo que tenemos es, fíjate que cuando vamos un pasito para atrás, en 2022 lo que tuvimos fue que cuando lo medimos comienzo de año, fin de año, tuvimos destrucción de empleo, se ve ahí en esa pequeña U que tenemos ahí, y lo que estamos viendo en estos últimos datos, en particular de hoy, es una mejora en la tasa de empleo, es decir, y también una mejora en la cantidad de personas que están ocupadas. Y eso es lo que se refleja justamente el último dato, que es ese repunte que tenemos y nos deja la tasa en 57,5%. De nuevo, esa es la proporción del universo de personas que está ocupada en relación a toda la población que está en edad de trabajar. Bien. ¿Sí? Si ahora hacemos un doble clic sobre este universo de personas ocupadas, lo que tenemos son datos vinculados a cómo viene evolucionando la calidad del empleo, y eso es lo que tenemos en la siguiente placa, donde vamos a analizar dos dimensiones. ¿Sí? La dimensión del subempleo, esto es, personas que están efectivamente ocupadas, pero trabajan menos de 40 horas por semana y manifiestan que están disponibles para trabajar más horas, pero no trabajan porque no consiguen. Quisieran trabajar más, no pueden, por lo menos en este momento. Exacto, y el umbral que se toma es de 40 horas semanales. Entonces, en este caso, que es el subempleo, lo que tenemos es que más o menos el 8% de los ocupados están justamente en esta situación donde tienen un problema de insuficiencia de horas laborales respecto a lo que sería su aspiración. Bien. ¿Sí? Si te fijas la evolución, viene bastante estable en torno a estos niveles, oscilando entre el 8 y el 10% en los últimos años. ¿Sí? Sí. En el otro costado, en verde, lo que tenemos es otra dimensión asociada a la calidad del empleo, que en este caso es la informalidad o, de forma más técnica, lo que sería el no registro a la seguridad social. Y en este caso también tenemos datos que en los últimos meses se han mantenido estables. Tenemos un 20% de la población que está ocupada que está en situación de informalidad. Sí, este es un dato que hemos analizado en otras oportunidades porque ha venido cayendo respecto a los niveles prepandemia y de alguna manera no tenemos todavía una explicación certera para entender si algo que de alguna manera no va en línea con otros episodios de crisis que hemos tenido donde aumenta más la informalidad. Claro, las crisis muchas veces terminan desencadenando esos fenómenos. No es el caso, es interesante ese apunte. 1 de cada 5 personas entonces hoy está de los trabajando ocupados en está trabajando en la informalidad. Y un 8% de los ocupados trabajan menos horas de las que quisiera. Así que estos dos son indicadores vinculados a la calidad del empleo. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a la siguiente placa y vamos a ver la evolución del desempleo. Nuevamente nos encontramos con dos líneas, entre comillas. La verde, que son los datos, ¿sí? Y la blanca, que son los datos, pero depurados de esa estacionalidad y esos factores que son inherentes a la medición. ¿Sí? Y el último dato vino justamente en línea con los datos anteriores, que están marcando un aumento del desempleo. ¿Sí? Que en este caso asciende, son 161.500 personas las que están buscando trabajo activamente y no están consiguiendo. Esos son, y lo digo rápidamente, Germán, 2 décimas de punto, o sea, 2 décimas más que en el mes anterior. Teníamos 8,6% y ahora tenemos 8, ¿sí? Así que 0,2 puntos porcentuales, o si querés 2 décimas. Ahí está. ¿Sí? Y de alguna manera lo que surge acá como una interrogante es, bueno, dijimos que está aumentando el empleo y sin embargo está aumentando el desempleo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que la oferta laboral, es decir, ahora estamos pensando en el costado de los trabajadores buscando trabajo, también ha venido aumentando. Hay más gente buscando. Hay más gente buscando y eso hace que, si bien se están creando nuevos puestos de trabajo, no se están creando a un ritmo que sea suficiente para absorber a esa mayor cantidad de gente que efectivamente está buscando, ¿sí? Y que en los meses anteriores no lo estaba haciendo. Claro. ¿Sí? Esto es algo que a veces son resultados contraintuitivos, que tienen que ver con cómo se miden las tasas que estamos analizando. Vos podrías tener, por ejemplo, un caso donde el desempleo lo podrías ver caer, pero una economía que está como en el peor de los mundos, porque está destruyendo empleo, y además la gente, al no encontrar empleo, se está yendo de la búsqueda activa. Y para hacerse empleado, justamente lo que hay que hacer es buscar trabajo activamente. Cuando la gente busca y pasa un tiempo y no encuentra, deja de buscar,
pasa a ser un desalentado, Claro. que es la categoría que tenemos, y deja de percibirse en la tasa de desempleo. La tasa de desempleo pasa a ser ciega de esas personas que abandonan la búsqueda por haber estado tanto tiempo buscando sin suerte. Entonces vos podrías tener una caída del desempleo, una economía que destruye empleo y donde la gente sale de la oferta laboral. ¿Qué pasaría? Simplemente basta con que salga más gente de la cantidad de puestos que se destruyen para que vos tengas ese resultado contraintuitivo que cuando vos miras la tasa de desempleo te va a dar una caída. Y decís, bueno, las cosas están bien. Sin embargo, las razones detrás de esa caída son malas por los dos lados, por el lado de la oferta laboral y por el lado de la demanda laboral. Como te gusta decir, haces doble clic sobre esta categoría, desempleados y desempleadas. Exactamente. Ahora en la última placa lo que tenemos es lo que sale del último informe del Cuesta Duarte. El otro día lo estuvo presentando en la letra chica Alejandra Pico y explicó muy bien toda esta situación de oferta y demanda laboral, pero esto surge de los datos del 2022. Acá no estamos pensando en abril, sino es información que se puede extraer con frecuencia anual, que básicamente tiene que ver con cuáles son las razones o cuáles son las exigencias de los desempleados a la hora de aceptar justamente un empleo. Y básicamente la gran mayoría no tiene ningún tipo de condiciones, o sea, básicamente no está encontrando empleo porque las condiciones de mercado no están haciendo viable que las oportunidades o que la búsqueda de oportunidades tenga un correlato justamente en esa creación de puestos de trabajo. Claro. Después tenemos un cuarto de las personas más o menos, es porque de alguna manera están buscando algo que sea acorde al conocimiento y experiencia y no lo encuentran. Y ya con guarismos más bajos tenemos, por ejemplo, la jornada, ¿sí? La extensión de la jornada o los horarios o el tipo de flexibilidad que se buscan, pero de alguna manera es otra forma de abordar de alguna manera las razones por las cuales las personas, ¿sí?, no están justamente encontrando trabajo, pese a que lo están buscando activamente. Eso siempre es relevante, tener en cuenta que las personas son desempleadas siempre y cuando estén buscando activamente. Cuando dejan de buscar, se nos van de la población activa y eso hace que nos desaparezcan de la estadística del desempleo y de alguna manera nos lleva a resultados contraintuitivos. Claro, pero el problema muchas veces silencioso y todo, en ese caso se presenta. Exactamente, si lo querés incorporar, vos podrías decir que tenés más de 300.000 personas que de alguna manera tienen algún tipo de restricción en su vínculo con el mercado de trabajo. La restricción típica, el desempleo, pero tenés el subempleo, que también es una restricción por más que estén ocupados, y los desalentados que andan oscilando en el entorno de los 20 o 30.000 personas, que son esa población que busca trabajo, no encuentra trabajo y después de un momento se desalienta y sale de las estadísticas. Gracias, Germán, y hasta el jueves que viene. Nos vemos el jueves, Martín. Seguimos haciendo MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos con noticias político-partidarias porque el Consejo Político Nacional de Asamblea Uruguay definió apoyar la propuesta realizada por Fuerza Renovadora de proponer la candidatura de Mario Vergara para ser considerado precandidato por el Frente Amplio. El senador Carlos Maía dijo que Vergara está alineado al pensamiento del general Líber Seregni para una buena porción del electorado frente amplista. En primer lugar, es un compañero que está alineado con este pensamiento y lo interpreta adecuadamente, es parte de esa corriente frente amplista. En segundo aspecto, es un hombre, un académico muy formado que puede aportar mucho para el país desde ese ángulo. Y en tercer lugar, es también una apuesta fundamentalmente a que hagamos una propuesta innovadora, es decir, nosotros no solo queremos tener una candidatura desde este lado por decir marcamos un nombre, creo que tiene que ser la expresión de una serie de ideas fuerza que este espacio político le tiene que presentar al resto de los frente amplistas. Tiene experiencia en cargos ejecutivos y eso es importante porque, bueno, ocupó áreas relevantes en el Ministerio de Economía, en Banco Central y demás, ahora tiene experiencia legislativa y yo creo que nosotros tenemos que dar un cuerpo de propuestas desde lo que podemos denominar el sereñismo que identifique esa visión en la izquierda y que la ponga en ideas concretas. Más de la agenda preelectoral. El senador Gandini dijo que en el Partido Nacional tiene que haber al menos una precandidatura presidencial ajena a los sectores de raíz herrerista. El líder de Por la Patria guarda definiciones de algunas agrupaciones, también de figuras como la vicepresidenta Beatriz Argimón, y no descarta postularse.
Sabemos lo difícil que es enfrentar los aparatos partidarios en una elección interna, más cuando están recostados al calor que da la torre ejecutiva, obviamente, nadie se engaña de eso. Pero también es verdad que nosotros tenemos que estar donde la gente nos va a buscar para encontrarnos. O sea, la gente sabe que toda la vida estuvimos en este espacio. Y si nosotros no estamos ahí, dejamos un espacio vacío que es de alto riesgo para el partido. ¿Por qué es de alto riesgo? Y porque es un área frontera con la izquierda. Así como hay otras áreas en la izquierda frontera con nosotros. Veremos qué sociedades podemos hacer. En Por la Patria, todos los ojos me miran a mí. Adentro de Por la Patria veremos si tenemos posibilidad de acordar con otros compañeros. En tanto, Gandini se mostró escéptico en que el Partido Nacional acepte la propuesta de Filas Coloradas de impulsar un acuerdo de lema único en todos los departamentos. Según Gandini, este acuerdo se podría concretar en Montevideo, Canelones y Salto, donde hay conversaciones avanzadas, pero difícilmente en otros departamentos. No es fácil tomar una decisión, y menos en el Partido Nacional, no lo es tomar una decisión obligatoria, digamos, para todos. Lo veo difícil para algunos departamentos, lo veo imposible, para algunos difícil. ¿Cómo cuáles? Y qué sé yo, en departamentos donde el Partido Nacional, no sé, San José, o en departamentos donde el partido tiene competencia interna, por ejemplo, en 33. Ahora nos convoca la cultura, comienza la 21ª Feria del Libro Infantil y Juvenil. Allí, en la Intendencia de Montevideo, está nuestro compañero Martín Duarte. Sí, en la explanada. En la explanada, Natalia, ahí está, porque, bueno, recordad que el horario que está funcionando esta feria infantil y juvenil es hasta las 19 horas. Estuvimos un ratito, obviamente, recorriendo los stands, pudiendo compartir y grabar una nota que vamos a estar compartiendo en minutos de esta edición, que es la número 21, que ha incorporado este subrubro de literatura juvenil, que de alguna forma amplió el espectro de propuestas de escritores que vienen llegando todos los días a presentar sus trabajos y que de alguna forma fueron incorporando a escritores juveniles, me refiero a la edad, que están justamente sumándose a lo que es esta propuesta y de alguna forma hablando en el mismo lenguaje de los propios consumidores, lectores, en este caso de los trabajos. Le decíamos de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 19 horas y el fin de semana, sábado y domingo, la feria va a estar abierta entre las 10 y las 20 horas. Conversamos con Melina Regalini, ella es integrante de la Cámara Uruguaya del Libro, y hablamos de varios temas, en particular cómo está creciendo el nivel de producción de libros infantiles y juveniles aquí en nuestro país, la visita de las escuelas, que también es un nicho bastante importante a nivel de tránsito de personas aquí por la Feria del Libro, y también, bueno, algunas de las propuestas que están pensadas para esta edición número 21. Melina, contanos qué características tiene esta nueva edición de la Feria Juvenil e Infantil, esta edición número 21, ¿no? Exactamente, es la edición número 21 y bueno, lo que tiene de especial esta feria es que se integran en el programa un montón de actividades del tipo taller. La idea era un poco invitar a los niños a no solo acercarse al trabajo del escritor, del ilustrador, sino también a posicionarse como creadores. Entonces, bueno, incluimos un montón de actividades de tipo taller, ya sea de pintura, ilustración, creación de historietas, manga, títeres, de todo tipo. Ahora, desde la Cámara del Libro, ¿están visualizando ese interés también por los adolescentes, niños escritores? ¿Cuán representados están también en nuevas producciones aquí en Uruguay, no? Sí, exactamente. En realidad, hace un tiempo la literatura juvenil, la feria infantil siempre fue bastante infantil, ¿no? Y bueno, hace un par de años empezó como a incluirse más contenido y más material dirigido a adolescentes y jóvenes, tanto en la oferta de libros como en la grilla de actividades también, sí. Vos decías que hay muchas visitas de escuelas también que programan justamente llegar aquí a la feria. A grandes rasgos, ¿qué contenidos va a haber a nivel de exposiciones o de presentaciones de aquí al 11 de junio, ¿no? Sí, exactamente. Entre semana tenemos muchas visitas de escuelas, liceos, centros juveniles. Y bueno, nada, tienen presentaciones de libros, charlas, talleres.
También van a encontrar algunos espacios donde van a poder jugar, ganarse premios, así que nada, es un paseo ideal para los centros educativos. ¿Está cuantificado cuántos libros a grandes rasgos o stands se presentan en esta edición? En esta edición tenemos 36 stands con de todo, digamos, desde librerías hasta distribuidoras y editoriales, que es lo que lo hace particular, ¿no? Mucho del material que encontramos por acá no lo vamos a encontrar en la librería de barrio. Yo te preguntaba del crecimiento particularmente de esta franja a nivel de producciones. ¿Viene creciendo año tras año? Sí, tal cual. La literatura infantil y juvenil es la que más crece, tanto de los escritores como lo que son actividades, sí ha tenido un fuerte crecimiento. Bien, agradecemos a Martín y al equipo allí en esta inauguración de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, y pasamos a otros temas. Cambiamos. El presidente de FUESI, Fabio Riverón, lamentó el homicidio de un trabajador en una sucursal del supermercado Tata y aseguró que el sindicato viene pidiendo hace tiempo reforzar la seguridad. Este viernes el colectivo participará de una reunión con autoridades nacionales que estaba agendada antes de que se diera este asesinato, con la finalidad de atender estas problemáticas. Tratar de retomar algunos ámbitos donde poder poner arriba de la mesa algunos temas que nosotros hemos reiterado, como el aumento de los patrullajes en algunos lugares, la situación de las cámaras de acceso del Ministerio del Interior y el servicio 222 en algunos locales, que ayuda a disuadir en realidad algunos robos, pero no hay mucho más. Y también un pedido que ayer le hicimos y la empresa ya estuvo dispuesta, que es el tema del apoyo psicológico para la familia, pero también, como decíamos al principio, para el resto de los trabajadores y las trabajadoras del lugar. Nosotros lo que decimos ahí en realidad es que como hay un elemento concreto, que es el servicio 222, ayuda a disuadir en realidad que hechos de este tipo se den en realidad, porque la policía es la policía, la Guardia de Seguridad Privada no es la policía. Eso ayuda en realidad, en muchos locales se ha ido sacando y es un problema que hemos detectado, sí. Otro tema, ahora agenda judicial, porque un tribunal de apelaciones desestimó un recurso presentado por la defensa de la señora Paola Fiege, esposa del empresario y narcotraficante y además sindicalista argentino Marcelo Balcedo, y ratificó su extradición hacia el país vecino por el delito de lavado de activos. Pese al fallo del tribunal, la extradición de Fiege aún no se concretará debido a que su defensa presentó una solicitud de refugio ante las autoridades uruguayas. El sindicalista y empresario Marcelo Balcedo y su esposa fueron detenidos en 2017 tras un pedido de captura internacional librado por las autoridades argentinas. Sin embargo, ambos fueron procesados en Uruguay por un delito de lavado de activos. En ese marco, el juez argentino Ernesto Kreplak pidió la extradición de ambos, que fue otorgada en 2018. La entrega quedó condicionada a que cumplan su pena en Uruguay. Tanto Balcedo como Fiege fueron condenados en el país como parte de un acuerdo de proceso abreviado. En 2022, la defensa pidió a la justicia uruguaya que rechace la aplicación de la extradición planteada por el juez argentino, bajo el argumento de que los hechos ya habían sido juzgados en el país, pero el tribunal rechazó sus argumentos. Para la sala, el objeto de la imputación argentina es mucho más complejo y abarcativo, ya que el universo de los bienes identificados excede los que fueron incluidos en el acuerdo celebrado entre los imputados y la Fiscalía uruguaya. Según la sentencia, no existe identidad entre los hechos por los que la señora Paola Fiege fue condenada en nuestro país y los que investigan en la República Argentina. Fiege ya cumplió la pena en Uruguay, por lo que está en condiciones de ser extraditada. En tanto, Balcedo cumplirá su pena en octubre de 2024. Sin embargo, ambos presentaron una solicitud de refugio ante el Comité del Refugiado, bajo el argumento de que son perseguidos por el juez Kreplak. Este recurso posterga su entrega a las autoridades argentinas. Les contamos que la coordinadora de sindicatos de ANCAP se movilizó hasta la torre ejecutiva y entregó una carta solicitando una entrevista al presidente Lacalle Pou. El colectivo plantea que la asociación del sector Portland del ente con capitales privados contraviene el artículo 188 de la Constitución de la República.
No solamente no respeta la Constitución, sino que además no garantiza la promesa que se hizo en cuanto a las fuentes laborales, sino que además empeora la cuestión mercantilizando al trabajador, poniéndole un precio a cada trabajador en el pliego licitatorio, una cuestión que viola hasta lo que está planteado a nivel de la OIT, y nos parece que, bueno, que esta licitación debe de retirarse por diversas cuestiones, porque el pueblo ya laudó respecto al futuro de la ANCAP estatal y pública, y porque además este pliego licitatorio realmente va de mal en peor. En otro punto de la carta reclaman que hace 60 días decenas de trabajadores del Supergas se encuentran despedidos y las empresas no se avienen a la recomendación del Ministerio de Trabajo de acordar una salida. En octubre del año pasado tuvimos varias reuniones, pero en una de las últimas el presidente de ANCAP y también el ministro de Industria y Energía nos decían de que no iba a haber pérdida de puestos de trabajo ni condiciones de trabajo. Entonces, bueno, hoy, después de haber iniciado estos nuevos contratos con las empresas, nos encontramos con este escenario de despidos masivos en el Supergas. Claramente es responsabilidad de ANCAP en conjunto con estas empresas, tanto por haber instalado estos cambios en el mercado, como también por la omisión que está haciendo ahora de no responsabilizarse de esta situación que hoy tenemos. Les contamos que quedó inaugurado el Centro Universitario número 4 en la unidad penitenciaria de Santiago Vázquez. La Universidad de la República y el Instituto Nacional de Rehabilitación acordaron crear más infraestructura y herramientas para continuar este proceso, ya que hay más de 200 personas universitarias privadas de libertad. Para nosotros es un trabajo, yo diría, muy importante. Un trabajo que lo estamos haciendo más con recursos contingentes, no tenemos recursos permanentes al respecto, pero que para que tengamos una idea de magnitud, este año tenemos más de 200 estudiantes en el circuito de establecimiento que integran el circuito universitario. También tenemos en el interior, por ejemplo en Salto tenemos una experiencia interesante también en esta materia. Estamos hablando de 200 estudiantes que comienzan su formación en este contexto y muchas veces, una vez que egresan de la cárcel, logran insertarse en la vida universitaria como un estudiante más y culminar su formación. Ya tenemos egresados que hicieron su trayectoria parcial o totalmente en contexto de encierro. Entendemos que la Universidad de la República tiene que generar oportunidades de formación a todos y a todas los integrantes de la sociedad uruguaya, independientemente del contexto que estén atravesando, y vaya así el contexto de privación de libertad es un contexto particularmente dramático y es particularmente relevante darles oportunidad de formación a estos estudiantes. Como psicóloga tengo que decirles que estoy orgullosa de que la UDELAR sea mi casa de estudio, y como funcionaria del INR estoy sumamente orgullosa de decir que más de 200 personas privadas de libertad también pueden decir que la UDELAR es su casa de estudio. Y que a ellos, a estos muchachos, que varios de ellos hoy se encuentran acá, llegue una educación de calidad como cualquier otro estudiante que se encuentra en el medio libre. Salinas adelantó que se creará un centro permanente de estudios en la cárcel de Punta de Rieles y se proyectó un espacio de la UDELAR en la cárcel de Libertad, la de máxima seguridad del país, y afirmó que en varios centros se destinarán alojamientos para los estudiantes universitarios. Nuevamente vamos al contacto con nuestra compañera Macarena Vico, que está allí en esta actividad por los 50 años del golpe de Estado en el Paraninfo de la Universidad. Adelante, Macarena. Sí, Natalia, ahora bueno, ya habló Sanguinetti, habló Iturralde, donde respondió de alguna manera algunas cuestiones que estuvieron planteando desde las barras de manera simbólica a través de carteles sobre la dictadura cívico-militar. Estamos, bueno, ahora escuchando a Fernando Pereira, que de alguna manera está respondiendo a algunos dichos del director del Partido Nacional, del presidente del directorio, quise decir, que se refirió de alguna manera a las teorías de dos demonios. Por ejemplo, dijo que de alguna manera era cierta, que son ciertas las dos teorías, cierta la teoría de los dos demonios y cierta la del terrorismo de Estado, y bueno, aludió que debía plantarse sobre el reclamo de no más terrorismo. Y bueno, de alguna manera ahora está respondiendo Fernando Pereira a estos dichos, lo escuchamos. Circunstancial que se prepararon para este evento tan desgraciado, no solo en Uruguay, como lo planteaba el doctor Sanguinetti. La disolución del Parlamento en la madrugada del 27 de junio fue un punto de llegada de un proceso de deterioro de la democracia. En el mismo día
hubo una acción que probablemente haya marcado a la historia de nuestro país, pero probablemente haya marcado mucho la historia heroica de los trabajadores uruguayos. El mismo día del golpe de Estado se iniciaba una huelga general con ocupación de los lugares de trabajo, y entre esos lugares estaba la Universidad de la República, a quien desde este momento le doy mi reconocimiento, porque una cosa es parar y ocupar, y otra cosa es parar y ocupar contra personas que estaban dispuestos a dañar, a proscribir, a desaparecer, a torturar, a exiliar, a destituir. Y eso lo tuvimos que enfrentar todos. Hay hombres y mujeres de todos los partidos que sufrieron, como dijo Pablo, persecuciones de distinto tipo. En el Parlamento Nacional fuimos capaces de escuchar voces de todos los partidos, de las que más pudimos encontrar. Es una de Enrique Rodríguez que dice: más allá de todo esto, surgirá un pueblo que, como aquí se ha dicho, no ha nacido para ser esclavo, y en el centro de ese pueblo, que nadie lo dude, que nadie tenga un asomo de duda, estarán las fuerzas que componen el núcleo político que nosotros representamos, y dentro de él estará, lo digo con orgullo, con la bandera desplegada en su forma más alta y gallarda, la clase trabajadora del Uruguay, que nunca ha fallado a las causas populares y no fallará ahora, y de hecho no falló. La clase trabajadora pagó con prisión, con exilio, con tortura, con desaparición forzada. Muchos de los trabajadores, dirección de la CNT del año 73, todavía hoy no los hemos podido encontrar. Bien, esas eran las palabras del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en esta actividad por los 50 años del golpe allí en el Paraninfo de la Universidad. Seguramente en el contexto en el que estamos, una de varias actividades que desde distintos lugares tratarán de recabar opiniones y miradas. Vamos a otro tema. Les contamos que un decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou aprobó el cobro de entrada a museos a personas no residentes. Dos cosas. Por un lado, aplica para museos que dependen del Ministerio de Educación y Cultura, y por otro también para museos cogestionados por el Ministerio. El decreto prevé que las entradas individuales costarán 200 pesos y 500 pesos el abono para el ingreso por 48 horas a todos los museos, incluidos en la nueva normativa. Para los menores de 10 años que no residan en Uruguay, la entrada a estos museos será gratuita. Los precios fijados en el tarifario aprobado se reajustarán el 1 de enero de cada año, en oportunidad y de acuerdo con la variación del índice de precios al consumo, IPC. La posibilidad de cobrar entradas para los museos a los no residentes fue dispuesta en la Ley de Aprobación del Presupuesto Nacional de Sueldos, Gastos e Inversiones ejercicio 2020-2024, pudiendo establecer precios diferenciales en función de variables tales como época del año, edad del visitante e ingreso de grupos, entre otras variables. Los tarifarios fueron formulados por la Dirección Nacional de Cultura a propuesta de cada museo y aprobados por el Poder Ejecutivo. Y ahora casi de despedida, el casi es porque nos queda una información más. Sí, los datos del tiempo, nada más y nada menos. ¿Qué te parece? Para los próximos 3 días en la zona metropolitana no se esperan lluvias y suben un poco las temperaturas, Es Martín. cierto. Mañana miércoles 31 de mayo, una mínima de 6 grados y una máxima de 19, va a estar algo nuboso. Y el sexto mes del año empezará pasado mañana. El jueves 1 de junio en Capital y Cercanías, como decía Natalia, no tendrá lluvia, según el pronóstico, en este caso a 48 horas. Y se espera que tenga una mínima de 10 grados y una temperatura máxima de 20. Y el viernes 2 de junio, similar, casi idéntico al jueves 1 de junio, algo nuboso, la misma mínima 10 grados y la misma máxima 20. Ya viene el lado B, como siempre a esta hora, la pantalla de TV Ciudad. Nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Y la primera edición informativa tempranito a las 8. Cumplimos con el resto de los compañeros y las compañeras. Y sigan la programación de TV Ciudad. Que pasen bien. Chau, chau.
El presidente de Brasil propuso crear un nuevo organismo de integración sudamericana al abrir el retiro presidencial que se lleva a cabo en Brasilia, con la participación de 12 jefes de Estado, incluyendo el presidente Luiz Lacalle Pou. Lacalle Pou fue crítico con su par brasileño, Luis Inácio Lula da Silva. Dijo que quedó sorprendido porque habló de narrativa para hacer referencia a la situación de Venezuela. La coordinadora regional norte de ACE fue denunciada por múltiples irregularidades en el departamento de Artigas. Se la acusa de asignarle puestos de trabajo a militantes de la agrupación Artigas Adelante, de la diputada nacionalista Valentina dos Santos y el intendente Pablo Caram. El diputado cabildante Martín Sodano presentó una denuncia por hechos de apariencia delictiva cometidos en ACE por parte de exintegrantes de la Comisión de Apoyo del Hospital Maciel y de la Comisión Pro Remodelación de ese centro hospitalario. El presidente de Fuesis lamentó el homicidio de un trabajador en una sucursal del supermercado Tata y aseguró que el sindicato viene pidiendo hace tiempo reforzar la seguridad en estos locales. El Tribunal de Apelaciones desestimó un recurso presentado por la defensa de Paola Fiege, esposa del sindicalista y empresario argentino Marcelo Balcedo, y ratificó su extradición por lavado de activos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en la cumbre de Brasilia que Sudamérica debe jugar un papel unido y aseguró que la región tiene varias de las soluciones más importantes a la crisis integral que vive la humanidad. Mientras Lacalle Pou y el presidente chileno, Gabriel Boric, cuestionaron la visión de Lula sobre Venezuela, el presidente argentino, Alberto Fernández, se reunió con su par caribeño, Nicolás Maduro.